Vamos a buscar la Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 31. Del versículo 1 hasta el versículo 18, todo el capítulo 31 vamos a leer. El tema de hoy es su corazón se elevó con su altura. El versículo 1 dice: Aconteció en el año 11, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado, y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán. Sus ramas caerán sobre los montes, y por todos los valles y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje, y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra, y lo dejarán. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos. Y las muchas aguas fueron detenidas, al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones cuando las hice descender al Seol, con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos de Edén y los mejores del Líbano. Todos los que beben aguas fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás, con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Hasta el versículo 18 he leído. En esta tarde estamos comenzando una nueva semana de estudio bíblico. Seguimos compartiendo acerca de, del libro de Ezequiel. Estamos en el capítulo 31. Entonces, en el capítulo 31, Dios nos muestra por medio de su siervo, el profeta Ezequiel, nos sigue mostrando acerca de las profecías contra la nación egipcia, ¿no? Los egipcios. Pero particularmente en el capítulo 31
aparece acerca de una comparación. El profeta Ezequiel compara a la nación de Egipto, o quiere hacer una comparación entre la nación de Egipto, el rey faraón de Egipto, y los asirios, que aparece acá, ¿no? En el versículo 2 dice: Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? O sea, estando en una posición, digamos, altiva, ¿no? Altanera, de creerse una nación muy grande, muy fuerte. Entonces hay que ver con quién podemos compararlo, ¿no? Por ejemplo, hablando de los precios de los productos, ¿no? Alguna persona le pregunta, ¿no? ¿Qué le parece el costo del kilo de naranjas? Entonces le pregunta y le dice: es barato. Es barato, pero ¿con quién lo tengo que comparar para decir que es barato? Por ejemplo, si yo le digo que compare el kilo de naranja con el kilo de palta, ¿no? Actualmente acá en Santiago, el kilo de palta y está sobre los, creo que 7.000 pesos, ¿no? Es muy cara la palta, digamos, nacional. Tipo de palta es Hass. Tipo de palta Hass se llama el nombre. Es una palta exquisita, ¿no? Muy rica. Para los extranjeros tal vez no suena el nombre palta. Se refiere al aguacate, también le llaman en otros países, ¿no? Entonces en Chile actualmente la palta es muy cara. Entonces si comparáramos el kilo de naranja con el kilo de palta, sí, obviamente el kilo de naranja es más barato que el kilo de palta. ¿No es así? Entonces, de la misma manera, si queremos comparar sobre la grandeza del rey de Egipto, tenemos que tener un punto de referencia. Entonces acá lo que hace el profeta Ezequiel es comparar a la nación de Egipto, al poderío de Egipto, con el poder de la nación de Asiria, ¿no? Los asirios, que en algún momento también fueron un pueblo muy poderoso. Los asirios son los responsables de la caída de la nación de Israel, ¿no? Israel del norte. Por esa razón, acá en el libro de Ezequiel capítulo 31 vemos esta comparación. Acá en el versículo 3 dice: He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura. Ya cuando la Biblia dice cedro en el Líbano, el cedro y viene a ser un árbol entre los árboles, mejores árboles o mejor madera que se puede utilizar. Si tuviéramos que mencionar sobre calidad de árboles, el cedro sería la mejor madera. Acá el versículo 3 dice: aquí el asirio cedro en el Líbano, ¿no? Era cedro en el Líbano. O sea, entre todos los pueblos era el mejor, ¿sí? Como decir, entre todos los árboles es el mejor. El cedro es el mejor árbol entre todos los árboles. Acá el versículo 3, he aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura. Hermanos, si yo les digo que un árbol es de gran altura, ¿cuántos metros ustedes se imaginarían? ¿Cuántos metros para ustedes sería un árbol de gran altura? Ya tal vez alguien no puede decir con exactitud, ¿no? Pero, por ejemplo, según yo investigué, el cedro que está en el Himalaya dice que puede alcanzar una altura de hasta 70 metros. 70 metros de altura, ¿no? Está bastante alto. Como quien dice, no sería una altura apropiada como para echarse un clavado, ¿no? Es decir, que tirarse desde arriba hacia el agua. Porque es muy alto, ¿no? 70 metros es bastante. Y dice que de 3 metros de diámetro. Oh, es enorme el tronco. Es un árbol enorme. Por lo tanto, acá cuando la Biblia dice que es de grande altura, por lo menos debemos imaginar unos 60 o 70 metros de altura.
Pero no es que la Biblia quiere resaltar los árboles, no es que la Biblia quiere animarnos a, digamos, a conocer sobre la parte, ¿no?, de los árboles, sino que al comparar los árboles que tienen también diferentes calidad, la madera es de diferente calidad, diferente uso, entonces al decir cedro se refiere al mejor entre los árboles. También dice que es el más alto. Entonces compara acá a los asirios con el cedro del Líbano, dice. ¿Es correcto? Así está escrito, ¿no? Está comparando a este, digamos, a este pueblo, ¿no?, a este imperio, a este reino de los asirios como el cedro, dice. Dice que es un árbol de hermosas ramas y luego de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas, ¿no? Además, el versículo 4 dice: las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos no corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Como si fuera que de él dependían el resto de todos los árboles del bosque o del campo. Todos los árboles dependen de él, dice. Por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. Ya insisto, no está refiriéndose solamente a los árboles. En la Biblia también nuestro Señor Jesucristo utilizó en varias oportunidades el ejemplo de los árboles. No para referirse en sí a que nosotros tuviéramos un interés en particular por los árboles, sino que siempre haciendo alusión al ser humano. Por ejemplo, cuando se compara al ser humano o se menciona en algún sentido los árboles, porque el árbol que da fruto solamente tiene la capacidad de dar un solo tipo de fruto. O sea, cuando se compara acerca del mundo del corazón del hombre, se considera que el ser humano de manera natural, en su estado natural, ¿qué tipo de fruto puede dar? Solamente un tipo de fruto. Porque los árboles no tienen la capacidad de dar más de un tipo de fruto. Por ejemplo, el manzano solamente nos da manzana. El naranjo nos da naranja, ¿no? Hubo un tiempo en el que yo pensaba que existía un árbol que daba dos tipos de frutos. ¿Cuál era ese? Era el árbol de higuera. Porque cuando yo era niño, habitualmente viajaba al sur. O sea, no es que viajaba yo, sino que mis padres viajaban. Y nosotros siempre una vez al año íbamos de vacaciones para visitar a la familia, a mi familia del sur. En Chile, y creo que en todos los países, es habitual que las personas cuando tengan el tiempo de vacaciones se van a un lugar, como ya fuera el sur, el norte, pero una ciudad donde se encuentran sus familiares, ¿no? Alguna familia que esté cercana, desde su corazón están cercanos, aunque de distancia están lejos, pero sus corazones están cerca, por lo tanto anhela visitarles cada vez que tiene vacaciones. Entonces, en el caso de nuestra familia era así. Entonces, una vez al año, siempre en el tiempo de verano, nos íbamos a visitar a la séptima región, a la ciudad de Curicó, donde vive mi abuela, viven mis tíos, la familia de mi padre, porque él era original, su tierra natal original era la ciudad de Curicó. Entonces, cuando nos íbamos a la casa de un tío, en la casa de mi tío había un árbol de higuera, ¿no? En ese tiempo, a veces yo escuchaba que el fruto de la higuera era el higo, pero a veces ellos le llamaban breva. Entonces, por una parte breva, por una parte higo, entonces son dos nombres diferentes. Entonces, ¿significa que ese árbol da dos tipos de frutos? No es así, sino que, en términos simples voy a decirlo, según mi entendimiento, la realidad es que son dos cosechas, o sea, son dos temporadas en las que el árbol da su fruto. Dos temporadas, o dos tiempos en los que el árbol da su fruto. Entonces, es el mismo fruto, pero en distintas épocas, por lo tanto, el nombre que recibe también es diferente. Por una parte es breva y por otra parte es higo, ¿no? Pero es el mismo fruto. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que todos los árboles tienen la capacidad de dar un solo tipo de fruto. Entonces, en la Biblia, cuando el Señor Jesucristo comparaba
los árboles, él decía, por ejemplo, que de un espino yo no puedo sacar uvas o no puedo sacar higos de los abrojos, decía él. Porque el árbol, si no tiene la condición de dar cierto tipo de fruto, no lo podrá dar. Queriendo referirse al ser humano, que en su corazón, de manera natural, de manera intrínseca, tiene el mal, tiene las cosas perversas y las cosas malas. ¿Sí? En ese momento Jesús hablaba de los árboles, pero acá está comparando la calidad de los árboles. Está hablando sobre el cedro, que viene a ser un árbol demasiado excelente, ¿no? Demasiado alto, demasiado hermoso. También dice que es de frondoso ramaje. Es muy bonito, creo. A la vista de los ojos es un árbol hermoso. El versículo 6 dice: en sus ramas hacían nidos todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Ya está refiriéndose a un árbol, pero en realidad es una alegoría. El árbol representa a la nación de Asiria. ¿Por qué acá dice que a su sombra habitaban muchas naciones, ¿no? Entonces, ¿es acaso que las naciones están bajo o árboles? Hay algunas naciones que ni siquiera tienen árboles. Algunos sectores desiertos donde no hay árboles. Entonces, no se está refiriendo en sí al árbol, sino que la nación de Asiria era por quien eran sustentadas muchas naciones, muchos países. ¿Qué es lo que quiere decir el profeta Ezequiel? Está hablando sobre la grandeza de la nación de Asiria. Ya, pero ¿cuál es el punto acá? A pesar de que era una nación tan grande, tan poderosa, por ser el ejemplo de la soberbia, del orgullo, la representación del orgullo, ¿qué pasó? Dios no pudo menos que hacerla caer. Fue destruida. Vamos a ver un poco ese relato en el libro de Isaías, capítulo 10. En el libro de Isaías, capítulo 10, vamos a buscar un momento sin perder la página de acá, del libro de Ezequiel. Vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 10, del versículo 5 vamos a ver. Isaías, capítulo 10, del versículo 5. Ya, ¿qué es lo que dice acá? Veamos acá. Dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida. ¿Sí? Pérfida. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Acá la Biblia está mencionando que Dios utilizó al imperio o al reino asirio para destruir a la nación de Israel del norte. ¿Sí? Acá dice que derramé, dice, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presas y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Dios utilizó a la nación de Asiria, así como utilizó a Babilonia para hacer caer a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, que representa la nación de Judá, ¿no? El reino del sur de Israel, el reino sur. Así también a los asirios utilizó para hacer caer a los de Israel, al reino de Israel, donde habían 10 de las 12 tribus de Israel. Entonces acá está diciendo que fue su instrumento, ¿no? Vara y báculo de mi furor. Por medio de los asirios, Dios quiso destruir la nación o quiso dar disciplina, dar castigo a la nación de Israel. Todos ya entendemos por qué Dios ha dado castigo a los israelitas, ¿no? Ellos no quisieron mantenerse en el pacto con Jehová. No quisieron seguir, no pudieron cumplir la ley de Dios. Por eso Dios los quebranta, Dios les permite la destrucción por la nación extranjera, en este caso los asirios. Acá en el versículo 7, aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice: mis príncipes no son todos reyes,
¿No es Calno como Carquemis, Ahamat como Arfat y Samaria como Damasco? ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria, ¿no? Aunque lo utiliza como su siervo, o sea, como instrumento, pero el rey de Asiria piensa que yo soy el que tiene este poder, yo soy el que tiene esta capacidad. No puede reconocer a Dios quien tiene el poder realmente. A esto la Biblia le llama el corazón que está altanero, ensoberbecido, es soberbio delante de Dios. Sí, es verdad que Dios lo utiliza como báculo, dice, y vara de su furor. Pero él piensa que todo este poder, toda esta capacidad de destruir, de apoderarme, de vencer a los pueblos, ¿de dónde salió? Es mía. Pero no es así. Dios es quien está utilizando esta nación para que pueda gobernar, para que pueda dirigir. El versículo 11, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? El versículo 12, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto, dice, de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros. ¿Cuál es la maldad del rey de Asiria en realidad, hermanos? Esto es algo que nosotros debemos pensar y debemos razonar conforme a la Escritura. Ya veamos acá, dice en el versículo 11, como hice a Samaria y a sus ídolos. ¿Quién? ¿Quién hizo a Samaria y a sus ídolos? ¿Quién está razonando de esta manera? Desde el versículo 8 está mencionando, dice, porque él dice, se refiere a los asirios, ¿qué es lo que dice? Se compara con diferentes reinos y luego él dice que mire, yo fui el responsable de la caída de Samaria y sus ídolos, porque ¿cuál era el pecado de los samaritanos? ¿Cuál era el pecado? Eso es el reino del norte, ¿no? Ellos estaban levantando ídolos. A Dios no le gustó esto. Por eso hizo y mandó a destruir a la ciudad de Samaria. Entonces los asirios, quienes fueron los responsables o los que han hecho este trabajo, esta obra de destruir a Samaria, estaban diciendo, ¿acaso nosotros no destruimos a los de Samaria y a sus ídolos? ¿Acaso será difícil hacer lo mismo con los de Jerusalén? Jerusalén representa el Israel del sur, ¿no? O Judá, si me comprenden, ¿no? Y en el caso de Samaria representa a Israel del norte. Entonces, él dice así, ¿no? Pero Dios, cuando ve esta actitud tan arrogante, tan soberbia, diciendo, yo lo hice, como aparece acá en el versículo 13, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes, dice, a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido la riqueza de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de la tierra y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. O sea, ¿cuál es el problema acá? En el caso del rey de Asiria, no pudo reconocer, esto es la mano de Dios. Dios es quien tiene la autoridad, no yo. ¿Sí? Entonces, la soberbia que la Biblia nos habla siempre, o cuando un rey se había enaltecido, nos menciona sobre una sola característica. Porque lo mismo ocurrió con el rey Nabucodonosor. Cuando el rey Nabucodonosor pensó que toda la gloria de su reino era por él, por su capacidad, en ese momento Dios lo quebranta. Dios lo humilla, lo hace andar como las bestias del campo, dice. El libro de Daniel aparece sobre este relato. Pero estamos hablando de Asiria, ¿no? Acá, en el versículo 15, se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensorbecerá la tierra contra el que la mueve. O sea, este ejemplo es preciso, ¿no? Dice, se gloriará el hacha contra el que con ella corta, dice. Porque el hacha por sí sola es una herramienta, ¿verdad? ¿No? Tiene la capacidad de cortar,
Pero si no hay alguien que la tome, o sea, por el mango y luego golpee el árbol para cortar la madera, esa hacha es inútil. No puede hacer nada. Por eso dice, se gloriará el hacha contra el que contra el que con ella corta. El hacha puede gloriarse, no porque el hacha, aunque es el instrumento para cortar, pero el que le está usando es, en este caso, el que está cortando con el hacha, ¿no? ¿Cómo decir? El leñador o la persona que está trabajando con el hacha. Y luego dice, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve. La sierra por sí mismo tiene el poder de cortar, ¿no? Porque tiene dientes. Entonces, ¿la sierra por sí sola puede cortar? No, sino que hay una persona que está agarrando la sierra con su mano y luego al moverla, si produce el corte, ¿no? En la madera en este caso. Entonces, no se puede enaltecer, no se puede, poner en una posición más alta que el que está usando la herramienta, porque si un día el que está usando la herramienta un día la menosprecia, no, desde hoy ya no voy a usar más la sierra, la voy a tirar a la basura. Entonces ya esta sierra no puede ser más utilizada. ¿Ustedes comprenden lo que estoy diciendo o no? Está hablando sobre la herramienta, el instrumento y sobre el que la ejecuta, ¿no? Son dos cosas diferentes. Entonces, la herramienta no se puede enaltecer contra el que la usa. De la misma manera, los asirios no se pueden poner altaneros soberbios contra Dios, porque Dios es el que los ha usado. ¿Pero cuál era el corazón del rey de Asiria? No. Con mi sabiduría, yo he sido prudente, quité los territorios. No es así. Es una gran mentira que se ha levantado en el corazón del rey. ¿De qué rey? Del rey de Asiria. Por esa razón, finalmente Dios dice que viene para destruir a los asirios, porque su corazón está altanero, soberbio, orgulloso. Es la imagen del orgullo. ¿Quién? El rey de Asiria. Por lo tanto, ante tal tipo de corazón, ante tal tipo de actitud, ante el Creador, esta soberbia, ¿no? Tan absoluta que había en los reyes, Dios no podía aguantar. Como si fuera un imán, ¿no? Como si fuera que como si fuera un imán que cuando se acerca al metal no puede menos que pegarse con el metal. De la misma manera, Dios cuando ve la soberbia en el corazón del hombre, ¿qué es lo que quiere hacer? Dios quiere derribarlo. Dios quiere hacerlo caer. O sea, ¿por qué estamos hablando de Asiria, no? Esto es, en Ezequiel aparece sobre Egipto, pero está comparándolo con la nación de Asiria. ¿No es así? Volvamos, Ezequiel capítulo 31. El versículo 7 dice: se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. ¿Sí? Ya acá de repente empieza a describir sobre el huerto de Dios, ¿no? Sobre el Edén. Y dice que, entre los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. ¿Qué significa que no lo cubrieron? Significa que este árbol que está mostrando acá, que al parecer está refiriéndose al rey, ¿no? Al rey de Asiria, es más alto, ¿no? O sea, un árbol más alto que el cedro. El cedro está aquí, ¿no? Como 70 metros dijimos. Entonces este era más grande, más alto. ¿Entienden? Está hablando de eso, que los cedros no lo cubren porque está más arriba todavía. Se refiere, su capacidad, su poder es grande. Su poder está bien encumbrado. Pero el punto está, hermanos, es que ¿quién había colocado a este rey a tan gran altura? Es Dios, ¿no? Dios es el que establece a las personas para que estén en una posición alta. Pero ¿qué pasa? Este rey, siendo muy soberbio, no pudo reconocer esto. Por eso acá en el versículo
Versículo 10. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, ¿qué pasó con su corazón? Se elevó con su altura. O sea, lo mismo que creció en poder y en capacidad, también su corazón se ha enaltecido, se ha elevado. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el corazón enaltecido, el corazón elevado? Es decir, tener el corazón enaltecido, vamos a decirlo de manera muy simple, es que lo que estoy logrando, lo que estoy teniendo, la capacidad que tengo, lo que he sido establecido por mí. Yo soy quien puede estar aquí por mi capacidad. Es decir que nada ha sido por medio de la gracia. Todo ha sido por mi capacidad. Esta persona es orgullosa. Esta persona está encumbrada y enaltecida. Porque no es lo mismo que alguien esté en una posición alta, o sea, en un lugar que fue establecido como una posición alta. Por ejemplo, vamos a hablar en términos del trabajo. Digamos, un gerente general de una empresa. Está en la posición más alta, ¿no?, de la empresa, fuera del dueño de la empresa. Pero su corazón, ¿cómo debe ser? Humilde. Corazón, si está humilde, entonces mucho tiempo creo que puede permanecer en el cargo. Pero si en el caso que su corazón se elevara así como la posición de su trabajo, entonces ahí es donde empiezan los problemas. Porque empieza a menospreciar a todo el mundo. Empieza a mirar en menos a toda la gente. Creo que pasa lo mismo con los artistas, con los deportistas. Hay algunos deportistas que han alcanzado la gloria máxima, o sea, es decir, que han ganado todos los trofeos en sus disciplinas, pero sus corazones se elevan de repente. Desde ese momento es donde empieza el declive, empieza la caída, o sea, empiezan a caer poco a poco. Por eso es difícil ver un deportista que durante mucho tiempo esté, digamos, o sea, en una posición alta, ¿no?, en un buen rendimiento. Cuando encontramos tal tipo de deportistas entendemos, esta persona tiene corazón humilde. Porque no se ha elevado su corazón, aunque su posición, digamos, en su disciplina está alta, es decir, que está entre los primeros, entre los mejores, pero puede mantenerse. Pero cuando vemos que una persona se ha enaltecido su corazón, fácilmente empieza una caída libre, ¿no? De repente vemos una situación terrible en su vida, alguien hasta llega a quedar en la cárcel, alguien hasta llega a estar preso por algún delito, por alguna situación. Pierde toda la fama, toda la capacidad, todo el reconocimiento que había en la sociedad hacia esa persona en su disciplina, lo pierde completamente. Su corazón se había enaltecido. Eso podemos ver, ¿no?, en la sociedad actual también. Pero en la Biblia hay un versículo muy interesante donde dice qué opinión o cómo Dios mira a los que están siendo soberbios. Ya vamos a buscar acá el libro de Salmos, capítulo 138. ¿Sí? El versículo 6. Vamos a buscar Salmos 138. Versículo 6. Dice así: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, dice. Y luego, ¿qué dice? Mas al altivo mira de lejos. Esta palabra es muy particular. ¿A quién Dios atiende, dice? Atender es decir que Dios está atento a lo que dice, a lo que habla, a lo que pide, en algún sentido, ¿no? A los humildes, dice. Pero ¿a quién Dios no quiere ni siquiera mirar, ni siquiera se quiere acercar, sino que de lejos, ¿no?, de lejos lo mira? Uno que es altivo. Mirando este versículo, hermanos, ustedes que quieren ser altivos o quieren ser humildes, ¿ustedes quieren que Dios les atienda o que Dios los mire de lejos? ¿Ah? ¿Alguien quiere estar en la posición de ser altivo para que Dios le mire de bien lejos? ¿O alguien quiere estar en la posición de ser humilde? Ya, la representación del corazón humilde es nuestro Señor Jesucristo. Es la imagen más precisa de la humildad. ¿Y cuál es la imagen de ser altivo, altanero? ¿Cuál es esa imagen? Es la imagen de Satanás. Es la imagen de diablo.
¿No es así? Entonces, cuando vemos en la Biblia, ya vamos a buscar una palabra más, hermanos. El libro de Filipenses capítulo 2, el versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, el ejemplo de humildad radica precisamente en este versículo, o está presente, latente en este versículo. Dice que Jesús, teniendo la forma de Dios, no tuvo en cuenta, no estimó, dice, el ser igual a Dios, porque Jesús en realidad era Dios, interiormente es Dios. Toda la capacidad, todo el poder de Dios estaba en Jesucristo. Pero Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a esto, sino que humillándose a sí mismo, dice, poniéndose en una condición de hombre como nosotros, dice que haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que menospreció cualquier tipo de atributo que él pudiera tener. Porque cuando a Jesús lo vienen a capturar, y en ese momento uno de los discípulos dice que corta la oreja de uno de los, siervos del sumo sacerdote, en ese momento Jesús le dice, ¿no? Creo que se refiere a Pedro, ¿no? Pedro, le dice que ¿acaso tú piensas que yo no puedo orar y muchas legiones de ángeles me ayudarían? ¿No me dejarían que nadie me toque siquiera? Pero no voy a hacer esto, no voy a usar este poder, esta autoridad, sino que tengo que hacer conforme a lo que Dios me ha dicho. Dios me dijo que tengo que morir, que tengo que ser crucificado. Si yo traigo a los ángeles a este lugar, y con un ángel, no, con uno es suficiente para destruir. En el libro de Jeremías dice que con un ángel ya mató a 180,000 asirios. Con un ángel ya es suficiente. Pero ni un ángel Jesús invoca, ni un ángel Jesús pide que le ayude. Sino que acepta, ¿no? Es amarrado y luego es golpeado. Y luego Jesucristo no hace nada. Su corazón fue humilde delante de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nuestro corazón delante de qué tiene que ser humilde. Ya tal vez ustedes no pueden ser humildes delante de su esposo, delante de su esposa, delante de su amigo, no sé. Pero por lo menos sus corazones delante de Dios debe ser humilde. Su corazón delante de la palabra de Dios debe inclinarlo. Debe inclinarse, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos, todas las cosas que hemos recibido, aunque alguien no es gerente de la empresa, pero hermanos, nosotros tenemos casa, tenemos techo y tenemos comida, tenemos ropa para vestirnos. Alguna persona ni siquiera eso tiene. ¿Ah? Alguna persona hoy en día en Chile realmente, literalmente no está bajo el agua. Su casa se inundó. Muchas situaciones, ¿no?, que nosotros a lo mejor podríamos pasar. Yo a veces cuando hace mucho frío en la casa, siento, ¿no?, en mi corazón. O sea, empiezo a meditar. Si Dios no me permitiera la casa y por algún sentido viviera con mi familia en la calle, ¿cómo podría aguantar este frío tan terrible, ¿no? O cuando llueve. Gracias, Señor, realmente usted me permite la iglesia, la casa para vivir. En la casa yo puedo estar cobijado. También nosotros tenemos un calefactor, entonces cuando es muy frío, nosotros encendemos el calefactor y con eso nos podemos calentar. O a veces, y prendiendo la cocina, podemos tomar café caliente y té caliente, y con eso ya nuestro cuerpo la temperatura, ¿no?, empieza a calmarse el frío.
Pero alguna persona no puede tener esta condición. Entonces, aunque parece algo básico, pero no todo el mundo tiene lo básico, ¿no? En nuestro corazón, hermanos, todas las cosas que Dios nos ha permitido, todo lo que tenemos, debemos agradecer a Dios. Señor, gracias por darme salud, ¿no? Por permitirme ponerme de pie. No estoy sentado, no estoy, postrado en la cama, sino que puedo caminar, ¿no? Puedo escuchar, puedo ir al baño sin problema, ¿no? Alguna persona no puede hacer ni siquiera esto. Entonces, realmente el corazón que pueda mantenerse humilde, ¿no? Este corazón es un corazón bendito delante de Dios. Todas las veces que las personas se enaltecieron sus corazones delante de Dios, estas personas no pudieron menos que padecer, ¿no? Por lo tanto, aunque Dios les establezca en algún lugar, aunque Dios les haga tener posesiones, riquezas, una posición en la sociedad, pero en sus corazones nunca se debe olvidar, Dios es quien me ha permitido esto, Dios es quien me ha establecido. Yo no puedo olvidarme, ¿no? El día que el pastor Kim me dijo, usted será establecido como pastor, así dijo. Y yo mirándome a mí mismo, y lo que había hace algunos meses querido salir de la iglesia, había querido abandonar el ministerio, no podía sentirme digno de ser pastor, ¿no? Esto no fue por mi obra, mi capacidad. Yo soy una persona carente, ¿no? Soy una persona que no tiene habilidad para muchas cosas. Pero por la gracia de Dios, por la gracia del siervo de Dios, Pastor Juan, por la gracia de la iglesia que me permite ser ministro. ¿No es así? Si yo me olvido de esto, entonces yo pensaré que por ser una persona muy capaz, muy excelente, muy inteligente, yo estoy en este lugar. Incorrecto, tiene que sonar una alarma, ¿no? Tit, tit. Está equivocado, tiene que salir un color de una luz roja. Tit. No, no es así. Por eso ustedes en su vida también, aunque ustedes no son pastores, tal vez no son ministros, no todos, pero en lo que han recibido de Dios, agradezcan a Dios, tengan contentamiento, ¿no? Dios nos permite sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esto es una gran bendición de Dios. Gracias por su atención. Vamos a terminar acá. Vamos a orar para culminar este estudio. Dios Padre, Señor, le agradecemos. Sin duda, Señor, usted nos ha dado todas las cosas en este mundo. Nos ha permitido primero nacer, Señor, en este mundo. Un día nosotros hemos crecido y con salud hemos llegado a cierta edad y hemos escuchado el Evangelio. Usted nos ha dado esta gran bendición de darnos el Evangelio en nuestro corazón. Un día hemos escuchado el Evangelio, hemos aceptado el Evangelio, hemos creído en Jesucristo, quien llevó todos nuestros pecados. Pero alguna persona, por haber mejorado en el tiempo, por haber adquirido algunas capacidades, algunas cosas en su vida, su corazón se enalteció, su corazón se elevó. Por esa razón, ya no podía más depender de Dios, sino que por sí mismo pensaba que había sido establecido, por sí mismo pensaba que tenía muchas cosas. Pero en realidad, si Dios no nos da la salud, si Dios no nos da la respiración, si Dios no nos permite la casa, si no nos permite el alimento, entonces ¿cómo podemos hacer muchas cosas? Todas las cosas vienen de Dios. Espero que en nuestro corazón no olvidemos esta condición frágil de nuestra vida, que Dios realmente es quien nos provee y que nos sustenta en todo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos ha permitido. En esta semana habrá un gran evento a través de la Iglesia Buenas Nuevas de Alto Hospicio, que es liderada por el pastor Mario Verdugo. Espero que les bendiga. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.